Bueno, cuarta entrega del podcast, cuarta vez que nos reunimos a conversar. Mi nombre es Luis, estoy acá con Agustín. Buenas tardes o buenos días. O buenas acá son noches. buenas tardes, así que... Acá son buenas tardes, muy bien. Y está Adriancito en las cuestiones técnicas nuevamente, que hoy sí que han sido cuestiones técnicas a resolver, ¿no? Y se han podido resolver bien para llevar de la mejor manera esto a sus oídos. Tenemos el primer capítulo que nosotros hemos denominado Introducción. Creo que es el único capítulo que tiene nombre por ahora. Y un poco continuar con la temática de contarles de qué se trata esto, que venimos, podríamos decir, me sale decir estudiando, pero creo que tiene que ver con algo más que eso. Tal vez como un compromiso con una necesidad nuestra de poder encontrar algo diferente y algo que nos mueva en esta profesión, en esta forma de ir viendo la vida también, ¿no? La vida y la vida de los demás, escuchar, aprender. Así que, siguiendo con la línea de trabajo, habíamos pensado un poco en diferentes alternativas para hoy, para poder compartir con ustedes. Y se nos ocurrió empezar tal vez con un fragmento de Lo arácnido y otros textos de Deligny, más precisamente el capítulo 24. Desde mi punto de vista, uno de los capítulos más significativos, la primera vez que lo leí, y sigue siendo uno de los más significativos. Agustín, ¿nos querés compartir un fragmento del capítulo? Así vamos conversando a partir de ahí. Dale. Muy bien, te escuchamos. Ningún querer en lo arácnido, y en todo gesto del querer puede encontrarse lo arácnido a condición de que se lo busque. Es tan sorprendente. La voz parece ser uno de los instrumentos preferidos del querer, y es en ese punto que ya no se discierne entre el lenguaje y el querer, cuál precede al otro. La más ínfima palabra tiene a la voz por soporte, y la voz tiene por soporte el ruido emitido por las cuerdas vocales, ruido que es actuar. Sobre este tema tengo todos los testigos guturales que hacen falta para probar lo que propongo. Sigue siendo cierto que, si para gemir, chillar, gritar, musitar, el actuar basta, para hablar hace falta querer. A menos que el querer se contraiga gracias al hacer como que hace hablar. Sigue estando lo arácnido donde se oye el ruido de las cuerdas vocales, y nos encontramos con los monjes del Tíbet en el colmo del ritual que nos parece monótono y reiterado. Si lo arácnido no participa en el hecho de hablar, y si el querer no se ha posado sobre el soporte del ser, en el lugar de ser arácnido se prosigue incansablemente una suerte de canturrear que sorprende, pues quien puede canturrear puede hablar, solo falta el querer. Pero es así con todo el actuar arácnido, cuya destreza nos prueba que todo hacer estaría a su alcance sí. De allí la conclusión errónea de que hay no querer, voluntad de no querer, decir o hacer. ¿Hay algo más? ¿Puedo leer el párrafo final ese? A ver cómo cierra ahí. Dicho esto, admitir la persistencia del arácnido requeriría tales trastornos en la manera en que el hombre que somos se ha organizado, que es absolutamente razonable pensar que persistirá en este vuelo vuelto tan común y tan ponente y tan potente que lo pone en órbita, esperando que no le suceda lo que le sucedió a Ícaro, preocupado por escapar a los rodeos del laberinto. Y es cierto que el arácnido es rico en rodeos sin fin. Hay varios puntos del
sobre todo la primera parte, que me parece que son importantes de resaltar. La primera frase, ¿puedes leerla? Ningún querer en lo arácnido, y en todo gesto del querer puede encontrarse lo arácnido a condición de que se lo busque. Eso de ningún querer en lo arácnido es por ahí no sé, tal vez sea difícil de atrapar en primer momento, sobre todo cuando es del Ligny ahí en su máxima expresión, ¿no? Usando palabras de él, significados de él. Esto de lo arácnido, ¿qué será lo arácnido para él? Y para empezar, se puede decir que es algo que no lo podemos manejar. Tal vez a mí me surge, ¿no? Donde se entrometa el querer, lo arácnido no puede desarrollarse. No sé tampoco si desarrollarse es una palabra que me gusta mucho, pero no puede continuar, no sé, no puede existir como arácnido, puede existir como otra cosa. Pero persiste. Es algo que insiste y persiste. Pero no es el deseo. No es el deseo. Bueno, esto es con lo que nos solemos encontrar nosotros al leer de Ligny. Esta dificultad de poder atrapar con nuestras categorías algunas propuestas de él. No sé si lo dijimos antes, pero en varias partes del libro él parece dar una idea o cerrar un concepto y inmediatamente pone una frase que es: pero no está ahí mi propósito. ¿No? Como, bueno, a esta conclusión llego, a este lugar, a este punto llego, mejor dicho, pero tampoco está acá mi búsqueda. Entonces, cuando él habla de lo arácnido, los invitamos a ustedes a leer el libro, porque cada uno podrá ir construyendo lo propio. Pero sí nos sirvió a nosotros para pensar un tema un poco difícil tal vez de abordar, sobre todo desde la mirada que hay para el tratamiento o el abordaje o el acompañamiento de los chicos autistas, que es la intencionalidad. O sea, algo puede existir sin un querer. Y si se nos dificulta pensar en algo, ¿alguien puede existir sin un querer? Parecería mucho más difícil de pensar en eso. ¿Un alguien que un algo? Un alguien. ¿Por qué? Y creo que nosotros estamos acostumbrados a darle propósito a todas las cosas. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo acá, si bien nos basamos en esto que no lo podemos manejar, lo arácnido, hay algo de nuestro deseo, de nuestros propósitos, de nuestras intenciones. Y pensar en alguien semejante a nosotros, semejante en formas, en tener 2 ojos, narices y haber sido nada más salir de nosotros. Pensar que allí hay otra cosa es muy difícil. De hecho, cualquiera de nosotros, sea la forma que adquiera, salió de un querer, salió de un deseo de otro. Claro. Ahora, apropiarse de un querer y desenvolverlo, digamos, en uno y desanudarlo y anudarlo, ir construyéndolo, sí ya es una tarea un poco más exclusiva de cada persona, digamos, aunque estemos conectados con otros. Pareciera que los autistas no tuvieran esa problemática. Porque me parece que, y acá queremos introducir otro tema importante, no solamente la intencionalidad, sino también la estratificación, decíamos un poco más temprano, de qué es más valioso que qué, digamos. O sea, si yo dijera, por ejemplo, que los autistas no parecieran tener la problemática del querer,
O sea, su accionar no pareciera estar movido por una intencionalidad o por una direccionalidad hacia algo, por algo o para algo, que inmediatamente nos ubica en el futuro. O sea, si yo digo, voy a comer sano para, no sé, llegar bien al verano, ¿no? O voy no sé, no voy a fumar para tener buena salud más adelante. O sea, siempre estamos como pensando no solamente en el disfrute o en el displacer actual, sino en las consecuencias que tendrá en el futuro. En nosotros, hombres de proyecto, diría Deligny, hay todo un despliegue de eso que nos hace vivir. Y los autistas transitan la vida por otro lado, donde el querer, o sea, esta intencionalidad parece que no tiene mucho lugar. Sin embargo, existen. Entonces, aquí iba con esto. Existen e insisten también. Sí, y insisten de verdad. Entonces digo, si la intencionalidad no es una característica de los autistas, arriesgamos así una hipótesis, si no es, ¿los hace menos humanos? Lo digo de otra forma, ¿los hace menos importantes? Que no se muevan por intencionalidad los ubica en un plano de inferiores o de una existencia subdesarrollada, digamos, que tiene potencialidades de desarrollo, entonces los llenamos de cosas solamente para que quieran algo. No sé, me pregunto a mí sin... Sí, a mí mismo me lo pregunto, digo. Pienso que pensar a alguien como que no tiene intencionalidad en la sociedad que nosotros vivimos es una manera de discapacitarlo. Uh-huh. Algunas de las cosas por ahí que decía Deligny es que al ver a los autistas, él encontraba ciertos rituales que ellos hacían, movimientos con el cuerpo, con sus voces, que remitían a conductas que hacen otras personas en distintos tipos de momentos, no sé, en un ritual religioso, o cualquier otro juego. Está siendo reproducido lo mismo, pero la gran diferencia es que en uno está representado y en otro no. Entonces, lo que está representado es lo que está aceptado, y lo otro, que no se sabe bien qué es lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, entonces lo discapacitado. No sé si se logra entender lo que quiero decir. Me parece muy interesante porque aclara un poco esta idea de la estratificación o qué es más importante que qué. Entonces, según lo que vos decís, si uno tiene, por ejemplo, la costumbre de pasar por una iglesia y persignarse, o hacer el nombre del Padre, como dicen, y hace los movimientos con la mano en el aire, digamos, o sobre el cuerpo, como tiene la intencionalidad de saludar a Dios o una cosa así, es válido. Es válido, ¿no? sí. Tiene una intención, tiene una búsqueda, tiene un fin, bueno. Y si uno hiciera eso todo el tiempo, no sé si a la manera psicótica, ¿no? O a la manera, podríamos pensar, neurótica, para calmar la ansiedad o una cosa así, sino sin un fin. Sin un fin. Sin un fin, un movimiento que el cuerpo permite. Y listo. Entonces, claro que esto se complejiza un poco más cuando uno piensa en palabras o en gestos, ¿no? Digo, me saludó, dicen algunos, me sonrió. Y si yo dijera, por ejemplo, no te sonrió, no te saludó, en todo caso, sonrió, saludó, digamos, y le saco el té, o sea, sí, el té saludó. O más que saludó, no sé, movió la mano. O movió la mano.
eso pareciera que le quita mucho valor y hasta al hacer ese tipo de observación uno podría pasar por desalmado, por poco cuidadoso. Pero a mí me parece todo lo contrario, me parece que respetar que el movimiento de la mano no sea saludo y sea un movimiento de la mano y aprender a relacionarte con eso, me parece muchísimo más respetuoso que obligarlo a saludar. Si es que no hay querer ahí. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Podríamos aceptar que alguien tenga no querer? ¿Podés leer? Hay una parte en el texto A ver. donde Deligny va un poco más allá todavía y dice, no es que no hay querer, tampoco hay no querer, es otra cosa. Porque si hay no querer es porque hay un querer. Por ejemplo, si digo no quiero hablar, hay un querer. Un querer no hablar, digamos. A ver si esta parte dice, de allí la conclusión errónea de que hay no querer, voluntad de no querer, decir o hacer. Claro. Porque el querer respondería más a los hombres de proyecto. Que esa es otra diferencia que podríamos tratarla en otro capítulo, me parece. Esta diferencia que hace Deligny entre el hombre de proyecto y el ser humano, como le dice él, ¿no? Ese ser humano embrionario, así, no sé. Es interesante para pensarlo. Pero bueno, volviendo a esto. Y retomando una pregunta del capítulo anterior, ¿seremos posibles de modificarnos para, alojar otra existencia? Porque va a haber una modificación, tiene que haber una modificación para poder alojar. Si yo necesito relacionarme con el otro, ¿sí? Como hombre de proyecto, yo necesito, es una necesidad mía, no una necesidad de, en este caso el autista, que no tiene la intencionalidad de relacionarse conmigo. Pero eso no quiere decir que no podamos compartir un espacio. Digo, estamos tan acostumbrados a que la cosa sea mutua o bilateral, digamos, o multilateral, que cuando hay algo unilateral no lo solemos soportar. Sí, yo lo veo como que lo unilateral somos nosotros, con nuestro posicionamiento. Si alguien de los que escucha vibra un poco con esto que nosotros decimos, hay que saber que hay que modificarse, como dice Luis. Es necesario para que esa otra existencia tenga lugar. Está bueno eso que decís de pensar que lo unilateral viene por parte nuestra, ¿no? Porque claro, es modificar al autista para que el autista haga las cosas con sentido, como dicen. Que tenga un sentido lo que hace. De hecho, desde esta clínica de los síntomas o una cosa así, una pregunta que se suele hacer mucho para el diagnóstico es, ¿corre sin sentido? ¿Juega sin sentido o con sentido? Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo el atrevimiento nuestro de ponerle un sentido al juego del chico? Desde el mundo adulto. Nosotros somos los que les ponemos sentido a eso que el nene está haciendo. O la nena. Esa es nuestra... yo lo entiendo así, esto de unilateral, ¿no? Como una cosa, bueno, qué bien lo que están haciendo o lo que estamos haciendo, pero ¿y qué pasa cuando un hijo es autista? Y su juego no tiene sentido, su correr no tiene sentido. ¿Está mal? ¿Es menos? Es menos. A ver, lo que está diciendo me hace pensar en la ferviente búsqueda del sentido a las cosas nuestras. Esto que decimos de todo tiene que estar representado, y desde el primer momento ya con un chico, con un niño, con un bebé,
todas las cosas que hace están siendo, o sea, son mensajes. Pueden significarse. Sí. Ya de entrada, esta cosa del lenguaje es algo que nos mueve a nosotros. Uh-huh. No podemos pensar otras cosas que no sea en esas coordenadas. Uh-huh. Ahí me gustaría hacer una salvedad. Digo, obvio que criar cachorros de humano, diría Lacan, necesita de que los humanos, ya no cachorros, o no sé cómo llamarlos, los que hablan, transmitamos eso, ¿no? O sea, transmitamos el sentido de algo que se está haciendo, ¿no? Estás agarrando un tenedor, se le dice al chico. Mirá, esa es tu nariz. Ahora, eso sería pensar, me parece a mí, que el chico no es una hoja en blanco que hay que ir llenando con cosas. Entonces, no es la intención caer sobre la forma que tenemos de criar humanitos, sino de qué pasa cuando el humanito, cuando el cachorro de humano, digamos, cuando el bebé, ya te muestra que, entre comillas, muestra, y bueno, no sé si una intencionalidad de mostrarte, pero cuando uno entiende o ve que ahí no pasa lo que pasa en otros. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, sí, me parece que una de las cosas que hay que también revisar es cómo pensamos a los niños. Si los pensamos como hojas en blanco que hay que llenar, o los pensamos como seres activos, capaces de tomar eso que se le da. Porque si no lo quieren tomar, y ahí vuelvo a caer en el lenguaje, no sé si no lo quieren tomar, pero vamos a suponer que no va por ahí, digamos. Su relación con el mundo, su existencia, no va por ahí. Por andar tomando cosas de otros, digamos. Y solamente existen. Ese es el momento donde uno tiene que darse cuenta de que las cosas no van a ser como con los demás. Pero eso no quiere decir que no sean interesantes igual. ¿Me explico? Sí. En términos delimianos, si queremos tomarlo, él se pregunta un poco esto, bueno, así como decís, bueno, tal vez algunos chicos sí necesitan de que uno le ofrezca, digamos, esto, les dé estos significados a los significantes para poder entrar en esta cultura. La pregunta que se hace de Ligny es, ¿en detrimento de qué fue que pasó eso? O sea, ¿cuándo el ser humano, digamos, privilegió esta cosa de lo representado, de los propósitos, y cuándo, y por ende se olvidó de esas cosas que ya tenía adquiridas? Porque ahora todo tiene que ser adquirido. Bueno, un chico puede necesitar, como decís vos, ¿sí?, que uno le pase estas cosas. Ahora, me parece que el que necesita pasar estas cosas es el grande. Y ahí viene la cuestión de, si no puede tomar lo que yo le doy, entonces algo mal tiene. Claro. O algo le pasa. O sea, casi en esto de lo direccional, digamos, de lo unidireccional, al final uno dice, no me entiende, no me escucha, no me habla. Algo debe estar mal. Algo debe estar mal, ¿no? Como en él. En vez de decir, y bueno, pero si él no fuera así, ¿yo tengo las herramientas para poder hacer otra cosa? Bueno, evidentemente, por cómo va la cosa con el acompañamiento para los autistas, no las tenemos. Entonces hacemos lo que sabemos hacer, que es darle sentido a todo, pensar que todo lo que hacen tiene un sentido explicable, digamos. Y cuando eso, el niño de alguna manera insiste en hacer otra cosa, bueno, hay que reeducarlo, hay que descubrir qué le pasa en el cerebro. Y empieza un peregrinar de médicos y de cosas que me parece que están todos prendidos del aparato formativo de hombre de proyecto. Sí. Es que sí, que no hay lugar para el cuestionamiento de nuestro modo de ser. Nosotros
creemos que este es el modelo y esta es la forma a seguir, y cualquier espasmo de otra forma es sofocada. Qué lindo eso que decía Agustín. Cualquier espasmo de otra forma es sofocada. Eso hacemos los hombres de proyecto. Eso hicimos siempre. Históricamente, estoy pensando en cómo se suele leer, que se suele decir, los españoles conquistaron América. Los colonizadores. Y algún despierto dijo, no fue una colonización ni una conquista, fue una masacre. No vinieron a conquistar nada, vinieron a matar todo y a quedarse con los que no querían morir nomás. Que no los culpo, ¿no? Entonces, poner en inferioridad a otra raza, porque así le decían, ¿no? Pero a otros seres humanos, solamente porque no tienen determinados estándares, eso lo decimos siempre. Y ahí sí retomo esta pregunta que vos decías, que se hacía del Igni, ¿no? ¿En qué momento eso fue más valioso? ¿En qué momento fue más valioso, no sé, relacionarnos o decir mamá, o decir papá, o decir agua, que ir al agua? En una parte del texto dice eso, ¿no? Entre el agua y nosotros, capaz un autista, entre comillas, elige el agua. Pero no sé si hay una intencionalidad ahí. Y eso para mí, en este tiempo que venimos pensando esto, que venimos leyendo, para mí eso es lo más difícil de pensar. Que no tenga intencionalidad. ¿Cómo se puede vivir así? Claramente desde nuestras coordenadas de hombre de proyectos no se puede vivir sin intencionalidad. Pero los autistas pueden. Ellos sí pueden. Claro que sí, diría un amigo mío. Sí pueden. Ahora vos podés aceptar que ellos pueden. Para mí va a costar mucho eso. Y es lo que intentamos. Sí, va a costar mucho. Esto que recién te referías a los conquistadores, me hizo acordar un poco a otras cosas que hablaba del Igni, así como en unos de los capítulos anteriores nos referimos a que cómo las experiencias de cada uno van un poco, nos van atravesando y nos van dando sentido a nuestro qué hacer, y también nos permite poder adquirir herramientas y poder entonces nosotros posicionarnos en determinados lugares. Y del Igni pasó la experiencia de la guerra. Él fue llamado y estuvo creo que fue en la Primera Guerra Mundial. Y esa experiencia fue totalmente significativa para él. Uh-huh. Y esto de conquistar, digamos, de que nosotros los hombres de proyectos sabemos cómo tenemos que vivir y cómo tienen que vivir todos los demás. Él le llevaba hasta, esta cosa ridícula de la guerra y de cuántas personas ha llevado esta cosa de los hombres de proyecto y de creer que una patria o un lenguaje, una lengua, va por encima de otras. Sí, sí. Qué buen ejemplo ese, porque... el colmo, dice. El colmo, claro, es el colmo, ¿no? Porque uno dijera, bueno, por acá va la cosa. O sea, la cosa va por exterminar a otros, porque no hablan igual, porque tienen otro color de piel que el mío. O sea, eso es, digamos... para mí ese es el peligro de decir, por acá va la cosa. Una vez escuché que los autistas eran una crítica de la subjetividad al capitalismo. Yo, me encanta eso, pero no sé si lo plantearía en esos términos, porque si es una crítica de la subjetividad,
hay una intencionalidad. Entonces digo, me parece que son formas de existir que no admiten, digamos, las coordenadas de la producción. Y eso, en términos, cuando decimos producción, o cuando yo digo producción, no me refiero solo a la producción de cosas vendibles, ¿no? De servicios o necesidades, sino que las relaciones humanas se vuelven así, como objetos de consumo. Entonces uno dice, mi novia, mi novio, no sé, esta camisa es para vos, este vestido te va a quedar bien, como si fuera hecho para vos, digamos. Inclusive se dice así, está como, mira, como pintado, te queda como hecho, si lo hubieran hecho para vos. Nada está hecho para nosotros. En rigor nada está hecho para nosotros, todo es inventado por nosotros, todo el tiempo. Y los autistas no hacen eso. Viven de otra forma, literalmente de otra forma. No les pareciera no importarles nada de lo que tenga que ver con el consumo. Ni siquiera la forma de vincularse, si es que se vinculan, digo, ¿no? De forma de relacionarse con la naturaleza o de existir en la naturaleza. No. Es una forma extraordinariamente maravillosa. A mí me encanta la palabra extraordinario. No sé si alguna vez la analizaste bien, digamos, pero extraordinario. O sea, fuera de lo común, de lo normal, de lo ordinario. Son seres humanos maravillosos que creo yo que hay que aprender, hay que observarlos mucho. No con la intención de modificarlos o de sacarles cosas como si fueran unos extraterrestres, sino con, no sé, ¿sabes qué palabra se me ocurre ahora? El otro día lo hablaba ahí en terapia. La contemplación. A mí hay que contemplarlos. Hacer todo lo necesario para que ellos puedan existir, pero a su modo, no al nuestro. A riesgo de modificar el nuestro. Como decía Link. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que si lo contemplamos mucho, nos modificamos. Sí. Y eso no nos gusta para nada. No nos gusta para nada. Y a Deligny le pasó un poco eso, ¿o no? Contempló tanto que... Y a Deligny no le gustaba nada de los hombres. Pero se vestía, comía. Sí, porque eso también hay que decir, ¿no? Cuando uno habla de estas cosas, digo, las preguntas que a mí por lo menos me suelen hacer es, ¿pero y cómo? ¿Pero y qué? ¿No van a andar desnudos por ahí? A ver, sí, ponele un pantalón, digamos, pero lo que voy yo es que al autista no le... Sí, no le modifica, no le importa. No le importa, digamos, claro, hay que cuidarlos, qué sé yo, pero digo, su existencia es mucho más profunda que eso, digamos, que una cuestión estética así, o que, no sé, su relación con el frío, su relación con el calor, es distinta que la nuestra. Nuestra forma es muy utilitarista, muy utilitarista. Por eso decía hoy, ¿no? De hecho, ahora estamos filmando, este podcast está siendo filmado también. Ya casi me olvidé de eso. Te olvidaste, mirá, te lo recordé, ahí se endereza Agustín. Ahí viene, sí. Estaba pensando una cosa. Digo, estaba filmado porque ahora hace frío y yo tengo un poncho. Y vos tenés una campera y Adrián tiene una campera con capucha. Cada uno tiene su estilo, digamos, para cubrirnos del frío. ¿No les parece una pérdida de tiempo enorme tener que elegir qué ponerte para cuidarte del frío? A mí me gusta la moda, ponerle. Entonces yo voy a usar, te dicen. Sí, bueno, pero si el autista no quiere usar eso, bueno, pero se va a enfermar. Y uno se enferma por los virus, no porque tenga frío. Te dicen los médicos, ahora dicen eso los médicos. Sí.
Bueno, así que pienso eso, me parece que hay que contemplarlos y disfrutar. Vuelvo a la palabra del... ¿Qué podcast era que dije disfrutar? Creo que el primero, ¿no? Sí, me hace Adriancito de las cuestiones técnicas. Están todos. Que se escuchó bien cada uno de ellos. Él escuchó, claro, él tiene que después editar todo esto, así que imagínense lo que se escucha. Pero sí, disfrutar de eso. No sé qué tiempo vamos. Acá nos dice Adriancito, 30 minutos. 35 minutos. 35 minutos. Epa. Se pasó. Se pasó. Así que, bueno, por ahí podemos hacer una segunda parte de esto. Quedaron algunas cosas. Supongo que sí. Sí. Y... A ver, les doy una pista de qué viene, a ver. Vamos a hacer un poco de música para... Para divertirnos. Sí. O para nada. A ver si podemos ser un poquito autistas mientras tocamos. ¿O no? No, porque ahí hay intención de nuevo. Ser un poquito autista. ¿No? Yo no sé si podré ser un poco autista en este momento. Ya voy a tocar. Ya cuando hay intención estamos. Es algo diferente. Así que bueno. Busca nomás la guitarra.